continuamos para terminar el curso de lógica. La clase de hoy quería proponerles un ejercicio. No sé si entiendo que ya todos están encaminados con sus proyectos y que tenemos este acuerdo de otorgar el 25% de la calificación del trabajo de rastreo de teoría de agentes, teoría de juegos, que el parcial del próximo miércoles y qué más, el 27. Bueno, y lo que estoy diciendo hoy es que eso que hemos conversado son problemas tipo examen. Quizás el profesor Carlos es un poco abusivo, pero los otros son razonables. De hecho, han estado en el examen, casi todos los otros problemas. Profesor, disculpe, ¿cuál es el formato de la presentación del proyecto? La presentación del proyecto como ustedes quieran. Muestren lo que ustedes quieran. ¿Cuánto tiempo dices tú? No, si uno trae el programita y lo escribe o intenta correrlo. Correr un programa, un modelo de simulación siempre es mejor. Mesa de función. Pero claro, tienes que explicar qué fue lo que hiciste. El modelo se muestra, se explica. ¿Qué modelo de qué? ¿Cuál es el sistema de referencia? ¿Cuáles son las suposiciones para la ejecución? Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones, las restricciones? ¿Qué cosas no predicen? ¿Cuáles son las decisiones de simplificación? Todo eso en 10 minutos. Ese es el cuento. Lo que solemos hacer es que tenemos 10 minutos de presentación y otros 10 de conversación. Preguntas que cualquiera quiera hacer sobre la conclusión. Eso sería luego el examen. Dije, ¿verdad? Sí. Seguimos hasta que terminemos. Traigan avión y estas cosas. La vez pasada lo hicimos en el 6º, que es más que una mesa redonda. Puede ser más cómodo. Y nos podemos conectar a distancia. No sé cuánto tiempo podemos conectarnos a distancia, pero lo podemos hacer. Pero como tienen que estar aquí para presentar el examen, no habrá nadie a distancia. A ver, yo quisiera utilizar unos 15 minutos para hablarle de lo que no vamos a poder cubrir en el examen, en el curso, pero que me parece que es algo que se ha logrado por acá y que es como una especie de camino de trabajo futuro prometedor en este curso de modelado de agentes con lógica, y que además resume algunas de las ideas que hemos discutido. Lo primero que quiero mostrarles, este es el capítulo 3 del libro que yo escribí. De ahí hemos sacado algunas publicaciones, pero todavía hay bastante pendiente. Tiene estas reflexiones generales sobre el papel de la memoria, las redes neuronales, que también son temas que se pueden discutir en un curso de computación. Las redes neuronales, por ejemplo, tienen una interpretación computacional muy interesante. Pero lo que quiero hacer es hablarles de esto que yo llamo aprendizaje superficial, que ha sido un intento por convertir el modelo agente que propuso Kowalski, que yo le di una forma específica, es decir, lo convertí en un código de computadora, Prolog, ese agente Gloria, convertirlo en un agente aprendiz, un agente que aprende. ¿Y cómo se hizo eso? Bueno, la misma especificación de metas y creencias que hemos discutido antes, pero ahí hay una discusión sobre qué es eso de programación lógica deductiva, que es parte del diseño, está la matemática de eso, para llegar a esto. Esta es una forma simplificada de la que está en pantalla en este momento, que es la página 96 del libro, escrita en lógica formal, una versión del ciclo que hemos visto antes escrito en inglés o en español.
nosotros comenzamos la especificación de Gloria con una gente que tenía este ciclo en el que hay una fase de pensamiento, aquí modelada por el predicado demo. Ese demo es de demostrar, de probar, y tiene todo que ver con el hecho de que estamos haciendo deducción. Para eso se lo utiliza, para decir que estamos haciendo deducción. La ventaja de tenerlo en la lógica formal es que comienzo a ver los parámetros, las variables involucradas explícitamente. Yo razono siempre sobre una base de conocimiento, esa KB que está allí, con un conjunto de metas iniciales que transforman en un nuevo conjunto de metas. Eso que hicimos más temprano sobre la pregunta para el cálculo de eventos es un ejercicio de eso. Yo comencé con la pregunta y terminé al final sin pregunta, es decir, la resuelvo completamente, pero ese no tiene que ser el caso. Con un motor de inferencia acotado, como es el que hemos estado presentando, es decir, que no razona para siempre, sino que razona por un conjunto R de pasos predefinidos, que eso es lo que significa esa R que está allí. Yo convierto las metas iniciales en una nueva versión de la meta, más refinada, decimos nosotros, es decir, que comienzo con la meta de alto nivel y cuando salgo de ahí, ese goals prima tiene planes. Y los planes tienen acciones que puedo ejecutar. ¿Cuándo? Inmediatamente después. Con esa goal se convierte en la entrada de la fase o de la actividad mental de ejecutar, de actuar, que está act para eso. Que a su vez también me van a ubicar las metas. Las acciones que ejecuté dejan de ser propuestas de acciones y se convierten en observaciones si fueron exitosas o en un reporte de fallas si fallaron. También es una observación, por cierto. Así que todo se reduce en el agente lógico a este ciclo en el que yo paso de pensar a actuar, y actuando en este caso entendido como la fase de postular acciones al ambiente y de recibir el feedback. Eso es lo que tenemos. En mi versión de la gente combina ambas cosas, por eso está esto de aquí. Yo trato las acciones, que no tiene que ser una. Fíjense, aquí está detalles de cómo se analiza el asunto. Esta act está descrito aquí, este predicado act está en la segunda regla de la pantalla. Las metas se pueden descomponer en el plan preferido y el resto. Haga esto o esto, pero este es el preferido porque está de primero. Y en el preferido tengo un conjunto de acciones que voy a ejecutar, de las extraigo, no todos son acciones, por supuesto. Y esas acciones, que pueden ser más de una, es decir, puedo actuar en paralelo, haciendo varias cosas al mismo tiempo, intento realizarlas en el tiempo que me propongo y obtengo un feedback. ¿Qué pasó? ¿Las acciones tuvieron éxito o no? Y luego asimilo ese feedback. Asimilar ese feedback significa que lo que recibí como metas lo convierto en nuevas metas vistas de lo que pasó. Si fallaron, todas mis metas, todo este plan se cancela porque una acción falló, por ejemplo. Si tuvo éxito, entonces tengo que retirar la propuesta de esa acción y dejar el resto, lo que me falta para ejecutar, lo que me haya faltado para ejecutar. Esa acción de asimilación está descrita hasta cierto punto en este predicado. Entonces fíjense el nivel de detalle al que llegamos nosotros. Podemos llegar al punto en el que yo defino qué significa asimilar la retroalimentación que me llega del ambiente cuando ejecuto una acción. ¿Por qué se lo estoy mostrando? Porque lo voy a modificar. Este es el mismo agente, con los detalles que el profesor Kowalski no pensó, se lo dejó a los estudiantes doctorales que pensaran, de qué significa que tenga que solapar acción y pensamiento, qué significa para efectos operativos, qué significa en términos lógicos. Además, esto tendría que ser verdad para cualquier máquina que lo implemente, no para una en particular. Pero lo que hicimos nosotros después es que dijimos, bueno, si eso es nuestro agente lógico, el agente lógico no es más que ese constante intercambio entre pensar y actuar, en el que la información que se genera en uno afecta al funcionamiento del otro. Si yo voy a actuar sobre lo que decidí hacer, y luego voy a seguir pensando sobre el escenario que causó esas acciones que ejecuté. De una u otra forma estoy cambiando las condiciones de ejecución
de una actividad por la otra, o debido a la otra. Siempre teniendo presente esto de la R, ¿no? Fíjense aquí tenemos la R, una sola R para pensar y para actuar, la misma. Es decir, tengo R unidades de tiempo para pensar y R unidades de tiempo para actuar. Podrían ser diferentes, eso es una simplificación. Pero posible, por ejemplo, estoy pensando, aquí de hecho debería ser uno solamente. Esa es la hora de ejecución, la actuación instantánea, en este caso. Pero eso es una simplificación. Lo que quiero es modificarlo para dar cuenta, ya no de lo que hemos estado aplicando a lo largo de todo el curso, que es la posibilidad de que una gente tenga una vida definida por sus metas. Esas goals son las que determinan qué es lo que va a hacer. Pero esas goals, como ya deben tener bien claro, contienen metas de mantenimiento, que son relaciones entre lo que está ocurriendo en el ambiente y lo que la gente debe hacer al respecto. Es decir, no es que la gente está cegado a no hacer más nada, sino buscar cierta meta, lograr cierta meta de logro, cierta situación deseada, sino que hay allí una relación permanente entre entrada y salida, que él mantiene, eso lo mantiene. Pero no, eso no es suficiente para describir una gente inteligente. Resulta que además de pensar y actuar, nosotros aprendemos. Y lo que se está postulando, y tratamos de explicar en el capítulo 3 del libro, es justamente esa posibilidad, lo que está en pantalla en este momento, el cuadro 3.2. Un nuevo predicado cycle, que incorpora la posibilidad de que la gente aprenda en otra actividad mental, si se le puede dar ese nombre, en otra fase de ese ciclo que se parece a los otros dos. Es decir, así como pensar está acotado, aprender también. Yo gasto un cierto esfuerzo de aprendizaje en cada ciclo, por supuesto, pero eso se puede ver como acumulativo, que yo a lo largo de muchos ciclos he hecho el trabajo completo de aprendizaje. No obstante, tendría que distinguirlo del comenzar de cero, del aprendizaje que se utiliza, que ustedes seguramente van a ver descrito como minería de datos, que es comenzar sin saber nada, a partir de un conjunto de datos, identificar patrones y proponer reglas que expliquen esos patrones. Esa es la configuración habitual de una tarea de aprendizaje en minería de datos. Aquí no tendría que comenzar de esa manera, sino que yo puedo decir, yo tengo ya una serie de patrones identificados y lo que voy a hacer es adaptarlos, porque algunos de ellos no van a funcionar bien. Es decir, yo no estoy tratando de aprender todas las reglas del universo de un solo golpe. Yo tengo algunas y puedo comenzar a actuar, a hacer cosas, y en el proceso de actuar voy a descubrir que algunas de mis reglas me conducen a acciones que fallan, lo cual significa que esas reglas están mal, tengo que corregirlas. Esa forma de aprendizaje es la que llamo aprendizaje superficial, shallow learning. Es decir, no es aprendizaje de la base de conocimiento completa, no es lanzarme sobre una colección de datos que, por supuesto, si es más grande es más difícil, y hacer una masiva tarea de identificación de patrones. No, aquí yo estoy en mi vida cotidiana descubriendo que algunas de mis conductas no son exitosas, pero no es que agarro las boto para la basura y empiezo de cero a aprender otra vez cómo se hace todo, no, corrijo la conducta. Y esa es la gente aprendiz superficial que presentamos acá, que esa suposición de que yo no tengo la respuesta muy lejos, sino que lo que tengo ya me sirve adaptándolo, es crucial, porque yo no puedo pensar para siempre. La tarea de aprendizaje aquí está acotada. Aquí hay un L, por ejemplo, que es que el tiempo de aprendizaje en ese ciclo. El tiempo que voy a dedicar a la tarea de aprendizaje en ese ciclo. ¿Por qué? Porque yo voy ahora, antes convertía las metas en otras metas, simplemente. Ahora voy a convertir al aprender, voy a modificar mi base de conocimiento. Mis reglas van a cambiar. Entonces, bueno, lo que tengo en el capítulo 3 como invitación para ustedes es una propuesta de una gente que aprende, adaptando su conocimiento en la medida en que está actuando y pensando para resolver sus problemas, corrigiendo su conducta sutilmente. Tengo una presentación por ahí, pero lo mejor es leer el texto, igual no se va a evaluar.
Solo que quería presentárselo para que ustedes sepan que existe. Nosotros hemos hecho algunas aplicaciones de esa idea de la gente aprendiz superficial. Y una es esa que aparece más adelante en esta parte del libro, en el capítulo 3, que fue este ejemplo. Eso que está ahí es el programa lógico de una gente que construye un arco. Un arco es una estructura que tiene dos columnas y una viga que la atraviesa. ¿Y qué hace uno para construir las columnas? Pues identifica las columnas según dice 2 y las coloca. ¿Y qué hace para construir la viga? Pues identifica la viga y la coloca. Aquí las acciones son esos dos que están ahí medio raros. Está un poco crítico el ejemplo, estoy entendiendo, pero en la sección 3.10 se describe cómo hacemos para hacer ese trabajo de construcción y cómo el programa pasa, esta es una versión más simple del mismo programa pero sin tiempo para hacerlo más fácil, y cómo la gente pasa a construir el arco. Aquí está, todo esto está en el código de Galatea que está en línea, de Moark, es una vieja versión de aprendiz solo en Prolog, es decir, para esto no necesitan Java para nada. Y esa versión de Prolog les va a mostrar cómo la gente pasa en un cierto número de iteraciones, aquí dice que 50, a una situación en la que aprende un plan corrige un plan para construir una viga. La primera solución es esta. Aquí está la gente identificando dos columnas, la 5 y la 8, y luego la viga número 10, y luego colocando las dos columnas en la misma columna. Como nadie le dijo que las columnas tenían que ser diferentes, él colocó la misma columna dos veces. Pero eso es muy estúpido. Sí, pero es que esta gente no sabemos nada. Nadie le ha dicho que tenía que colocar una viga y otra diferente. Esta gente decidió colocar una viga y colocar la misma. Claro, cuando ponga la columna, colocar la misma. Cuando coloca la viga encima se le va a caer. Ese plan va a fallar. No, pero es que eso es muy estúpido, sí, pero ya va. Se trata de poner una tarea en la que falle, que sea obvio por qué falla y que pueda corregir en un día. Bueno, ese agente, así de tonto, fue un error del programador no haber distinguido que una columna tenía que ser diferente a la otra. Un programador no cometería ese error, lo digo. Es una buena manera de comenzar. Bueno, este agente puede, con las modificaciones del caso para que pueda aprender, comenzando sobre esa teoría inicial que decía coloque dos columnas, y está la definición de una columna al lado de la otra, pero esta no distingue entre X y Y, terminar con una nueva regla, que es la que aparece en pantalla, no se ve muy claro, en la que estas dos columnas son diferentes, no son iguales. Ese predicado no igual es necesario para no lidiar con la igualdad en Prolog, pero lo que significa es que teníamos originalmente una regla que me definía el par de columnas como las dos columnas una al lado de la otra, pero no distinguía entre una u otra, y ahora la he corregido para agregarle ese predicado, esa distinción, pues, que es una distinción menor, ingenua, lo que ustedes quieran, pero necesaria para poder que funcione. Ahí el ejemplo se tiene que leerlo con más calma. Yo lo utilicé con la esperanza de poder mostrarles un problema muy tonto en donde una gente comienza con un código equivocado y termina corrigiendo su código sobre la marcha. Ahí no está sobre la marcha, está puesto simplemente el paso de aprendizaje, ¿no? Pero eso nos llevó a pensar en qué tenemos que hacer para tener un ambiente en donde tengamos agentes aprendices dentro de una simulación. Y por esa vía es que llegamos a esto del modelo de los agentes aprendices de la cero forestal, para la cual, para poderlo explicar, necesito explicar de qué se trata. Este es un trabajo que comenzó hace 2004, y que tenía que ver con hacer un modelo multiagente de un espacio natural.
fue un proyecto impulsado, dirigido por la Universidad del Norte de Texas. Ellos convocaron a 3 universidades en Norteamérica y a 2 en Venezuela, la Universidad de Guayana, UNED, y nosotros, con la intención de hacer algo que me parece muy importante como ejercicio científico, convocar distintos puntos de vista acerca del mismo problema. Y el problema que se plantea es nada más y nada menos que la biocomplejidad. Entendiendo biocomplejidad por ese mapa difícil de precisar entre modelos que describen dinámicas naturales y dinámicas sociales. Y personas haciendo cosas que afectan el ambiente. Y ambientes rodeando a las personas, ambientes naturales. ¿Cómo hacemos una descripción científica de las dos cosas? Entonces convocaron estas distintas perspectivas y nos pidieron, bueno, escoge tu espacio natural acotado y la dinámica humana que vas a modelar ahí adentro y trata de construir un modelo de simulación de ambas cosas. De ahí salió el modelo de la Reserva Forestal de Caparo. Y nosotros utilizamos Agalatea, una primera versión en aquel momento sin PROLOS, ni siquiera, para hacer un modelo de simulación de esa dinámica. Tenemos por ahí unas cosas publicadas, van a conseguir las referencias del libro. Después de esa experiencia yo quedé con la inquietud que se describe a continuación. Para no estar divagando. Retomando las explicaciones de la sección 231 inspirada por la Reserva Forestal de Caparo, de 231 del capítulo 2, donde se muestra un modelo escueto de Caparo, para que ustedes jueguen a ser Dios, pueden hacer el sistema, pueden hacer los agentes económicos del sistema. Se trata de un sistema económico con un tipo de agente que se representa explícitamente, el colono. Los demás se mantienen implícitos por simplicidad, que puede instalarse en el área apropiándose de un pedazo de tierra. Un colono es un invasor para otra persona, una persona que se muda a un territorio y lo ocupa para vivir del territorio. Eso es una dinámica típica en los llanos de Latinoamérica en general, en todas las zonas planas. Personas que no tienen ningún medio de supervivencia, salvo que tienen algunas habilidades para cultivar, pero no tienen tierra. Buscan tierras que no sean de nadie, que nadie las defienda, y las ocupan. Y ese se ve como una especie de servicio social que se hace en molestarnos. Lo curioso es que acá en Latinoamérica siempre le hemos llamado a ellos invasores. No le decimos invasores a los colonos norteamericanos que fundaron el país. Por eso es que hay una discusión muy interesante. ¿Cómo los llamamos? Colonos, son colonos. El llamarlos invasores supone que están ocupando un territorio que es de alguien, pero si nadie lo está defendiendo. Bueno, el cuento es que aquí está muy reducida esa dinámica. Estas personas se mudan a cultivar, y lo que estoy colocando en inglés en el texto son nombres de acciones puntuales que yo voy a utilizar dentro del modelo. Están la de instalarse en el sitio, el settle, está la de cultivar la tierra, que es plantar, y está la de criar ganado, que es cattle, de vaca. Esas son sus capacidades teóricas, las acciones, los ejecutables de ese tipo de agente. ¿Qué significa instalarse? Instalarse llega a instalar. Invariablemente que se instala, limpia el terreno. ¿Limpia el terreno de qué? De un bosque primigenio. Un bosque que estaba ahí por toda la vida. Y lo quita para poder colocar una especie de plantas que pueda después vender, intercambiar en el mercado. O eventualmente pasto para vacas. Sin embargo, sigo leyendo, sus creencias originales, su base de conocimiento inicial solo dan cuenta de su motivación por el éxito con una sola regla de activación y con una estrategia muy básica para lograrlo. Para ser exitoso, instálese y cultive. Ese es el agente inicial. El agente inicial es un colono campesino agricultor. ¿Por qué? No porque no sepa cuidar animales, es porque no tiene animales. Son gente muy humilde, vienen sin medios más que lo que puedan cargar en su espalda, que si están en un sitio y bueno, lo único que pueden hacer es limpiar y sembrar. Las semillas no pesan mucho, pero alguien las consigue por ahí cerca.
El colono original no cree que la ganadería es también una estrategia para el éxito. Eso es mi suposición de diseño, pero la verdad es que aunque creyera no podría hacerlo porque no tiene cómo. Mucho menos sabe que es la mejor estrategia en virtud de la configuración de su ambiente. Las condiciones económicas son provistas por el ambiente simulado en el que actúan los agentes. Las acciones de los agentes aumentan sus posiciones bien en la forma de la tierra o en capital financiero ahorrado. La tierra que el agente pasa a poseer con la acción settle es descontada de la tierra disponible, así que se trata de un recurso escaso. El capital, por otro lado, no se entiende como recurso escaso sobre el supuesto de que todas esas acciones agregan algún valor, aunque sea en diversa medida. Es decir, ninguna acción produce pérdidas sino relativa a las otras. Los premios proporcionados por cada acción son: el colono que se instala por primera vez, el setter, recibe una asignación de tierra y luego incrementos progresivos de esa tierra. El colono que cultiva plan recibe una cantidad de dinero proporcional a la tierra que posee. El colono que cría ganado o alcate recibe una cantidad proporcional a su terreno, pero mayor que la que recibe el cultivar. Las condiciones de simulación propician que al menos algunos agentes se van expuestos al fracaso, con lo cual se dispara un proceso de aprendizaje en cada uno de ellos, que los lleva a corregir su conducta incorporando la más rentable acción de ganadería. Solos, o sea, no es que yo estoy programando el que van a corregir, no, es que ellos fallan y al fallar se dispara el proceso de aprendizaje que les lleva a decir: esta regla no me sirve, necesito una mejor regla. ¿Habrá alguna disponible? Rastrean un espacio que está muy acotado, porque no puedo dejar pasar mucho tiempo, y descubren que hay otra acción posible, que es la de cattle, y la incorporan y la prueban, y eso les permite tener éxito. Y eso es nuestro aprendizaje superficial. Este modelo simple de la economía forestal capitalista es regulado por los siguientes parámetros: la cantidad de colonos, el factor de conversión de la tierra al capital al cultivar, el factor de la tierra al capital con ganadería, es decir, estos son los premios que reciben diferenciales. Se supone que este factor de capital, de tierra a capital con ganadería es diferente al otro, es mayor que el otro. Hay un umbral de acceso al éxito, que es algo así como, si usted no ha llegado a tal nivel, usted no es exitoso. Tierra asignada al instalarse, tierra total disponible, tiempo de simulación. Esos son los parámetros con los que se planteó el modelo. La salida de valor son cantidad de colonos que aprenden a ser exitosos y capital total acumulado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando un modelo, un marco experimental para evaluar la efectividad del modelo de simulación. ¿Haciendo qué? Bueno, voy a simular a los agentes que pueden aprender en ese espacio simulado de biocomplejidad. Y voy a evaluar qué también nos va como sistema, a qué también le va a cada uno de ellos y qué también nos va como sistema. También nos va optimizando, por ejemplo, la cantidad de capital que se acumula en ese espacio. Puede ser una variable posible, que además está perfectamente determinada. El simulador de los agentes aprendices es muy parecido a lo que se describe en el capítulo 2. Un programa principal, un modelo, una clase para escribir el tipo colono, una clase con el modelo del ambiente de geografía, y la interfaz que contiene unos métodos que convierten las intenciones de los agentes, influencias, como le llamamos en otros sitios, en cambios sobre el ambiente. Esos son los tres, esos son códigos Java que corresponden a los tres elementos que les mencionaba antes. El modelo del agente es el colono, la geografía correspondería a la network y hay una interfaz. Este otro programa principal es una especie de envoltorio de las tres cosas. Vale la pena, si quieren ver más detalles, está el código completo en el capítulo 2 y además en el repositorio. Además de eso, las metas de mantenimiento y creencia de la gente son codificadas con el componente Prolog. Hay un par de archivos en .me y en .kb. Todo es integrado automáticamente gracias a los servicios del sistema JPL integrado al software de SW Prolog. Vean este paquete si quieren ver más detalles. Al correr el modelo, el simulador despliega la traza glider tradicional, pero también un vaciado de los cambios que ocurren en el estado interno de los agentes y en la interfaz entre Java y Prolog. Así puede enterarse de que la gente está observando, razonando, modificando su base de conocimiento para registrar sus observaciones, o el caso más interesante, cambiando sus reglas de procesamiento luego de detectar una falla en alguna acción. Por ejemplo, el siguiente es un registro de cuando la gente detecta una acción fallida. Aquí está la interfaz de la gente reportándole que intentando plantar falló. Después de plantar por más de 5 años,
el terreno se degrada y ya no te genera un gran beneficio. Y como no te genera un beneficio, la acción de, en este caso tuvo éxito. Mentira, falló. La acción de plantar, tratando de ser exitoso, falló. Creo que tiene esa salida en ese tiempo. El numerito que tenía es tiempo de ejecución. Esa acción dispara inmediatamente un proceso de aprendizaje que culmina con una nueva regla de conducta que reemplaza la regla anterior, como se ilustra acá. La nota que está ahí al lado es porque la salida no está necesariamente en orden cronológico. Aquí está la regla que la gente está aprendiendo, es que para tener éxito tiene que meter ganado, básicamente. Fíjense que hay una variable por ahí involucrada, pero todo está al mismo tiempo, todo está instantáneo por simplicidad. Se pudo haber colocado, o sea, se puede colocar una regla más complicada que respete los tiempos. Primero establezco, después planto, después meto ganado, o cuando en todo caso primero me establezco. Establecerse se hace una y otra vez porque cada año la gente extiende un poquito más el territorio. No tiene sentido hablar de que se está estableciendo de nuevo, pero eso es otra cosa. O sea, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que lo que está viendo en pantalla en este momento no lo voy a poder explicar porque no se de tiempo, pero este es el motor de aprendizaje que utiliza la gente aprendiz. Es una versión adaptada por nosotros de un programa que fue escrito por un caballero muy popular, en su tesis de maestría, el profesor Shapiro, y que luego fue incorporado por el profesor Peter Flack en un código Prolog un poco más sofisticado para hacer aprendizaje automático. Es decir, esto es un motor de aprendizaje, y un motor de aprendizaje que toma una situación de aprendizaje una situación de aprendizaje con una serie de ejemplos de aprendizaje y me genera una nueva cláusulas que corrigen el error, que explican los ejemplos mejor que como explicado originalmente, pero que no comienzan de cero. Si yo estoy mejorando una base de conocimientos que tengo, no estoy creándola de cero. ¿Funcionaría de cero? Sí, si tengo suficiente tiempo para sacar la cuenta y si mi conjunto de ejemplos es suficientemente amplio. Esta salida muestra la anterior, ¿no? La que acabo de explicar. Cómo la gente, luego de fallar en la acción plan, que debería conducir a alcanzar la meta SUCCID, dispara una tarea de aprendizaje en la cual la regla para tener éxito establezcase y plante es reemplazada por para tener éxito introduzca ganado, establezcase y plante. La acción de introducir ganado, CATE tiene como efecto peculiar, es decir, un mayor rendimiento económico que permite que la gente supere un plan predefinido y a partir del cual será exitoso según se define. Bueno, ahí está las explicaciones del código. Quiero mostrarles, bueno, tenemos un modelo de simulación que tiene dentro unos modelos de las personas que corrigen su conducta en virtud de las circunstancias de ese ambiente simulado. ¿Será esa una buena estrategia para, por ejemplo, buscar soluciones óptimas de organización de esos ambientes? ¿Cómo se le evalúa? Ya, pensando en utilizar ya no el simulador, la forma tradicional en que utilizamos las simulaciones que uno hace es que tiene el modelo de simulación, lo valida, es decir, ve que el modelo de simulación explica una dinámica realista, la salida del modelo se parece a la salida a la historia real del sistema, y después lo utiliza para predecir situaciones que probablemente no tenían la data de validación, nuevas situaciones, para predecir si cambian las situaciones, ¿qué va a pasar? Esa es la aplicación tradicional de simulación. Lo que estamos planteando acá es un paso más allá. De todas las posibles cosas que pueden pasar, yo quiero buscar la mejor, la que me maximice alguna variable que estoy midiendo sobre el sistema. Es aplicar el simulador para optimizar. Optimización basada en simulación se le llama, o simulation optimization se le dice en inglés. Que es, como ahora tengo una manera de predecir lo que va a pasar, comienzo a ver todas las cosas, buscar modelos parámetros para ver cómo va a ser la salida. Y buscando, midiendo en las salidas simuladas una variable.
y buscando el valor menor o el valor mayor, dependiendo de lo que quiera hacer de esa variable. Eso es optimización con el simulador, que por supuesto no es optimización analítica sobre el modelo original, porque el modelo original puede tener una forma que se preste al análisis directo, pero es optimización. Y eso es algo parecido a lo que tú quieres hacer, tener una descripción del modelo, pero ya no como un modelo analítico de la dinámica del viento, por ejemplo, de la dinámica de la aerodinámica, sino tener un modelo de simulación que genera algunas salidas parecidas para algunos casos que tú puedes probar y validar, y después probar otra cosa diferente. Cambio los parámetros, estoy buscando cómo hacer para minimizar un dato. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, que tu modelo no tiene que ser un modelo exhaustivo de la dinámica, cualquiera que sea del sistema original. Puede incluso ni siquiera ser un modelo comprensible en términos de la matemática, ¿no? Convierte la matemática en un modelo, en una solución computacional. Y tú puedes hacer, por ejemplo, aplicarle alguna de las estrategias matemáticas para optimizar, para buscar la forma óptima general de eso. No hace falta. Basta con que lo puedas simular aproximadamente y puedas organizar una campaña de simulación, ya no es una simulación, sino un conjunto de simulaciones que hagan un barrido razonable de un espacio de búsqueda, y tú puedas decir con cierto margen de certeza, en ese espacio de búsqueda la mejor solución es esta. Y por lo tanto he logrado optimizar mi sistema cuando menos respecto a estos esquemas de simulación que tengo, que pueden ser imperfectos, lo que tú quieras, pero algo mejor que nada. Eso es lo que estamos planteando hacer nosotros acá. Y claro, nos planteábamos, o sea, tenemos la herramienta, nos preguntábamos cómo lo evalúo, cómo sé yo que estoy optimizando. Entonces nos ocurrió hacer un ejercicio macabro de de inventarnos una manera alternativa de evaluar estos modelos de simulación. Nos dijimos, bueno, ¿por qué no pensamos cuál es el problema que están resolviendo los agentes en términos independientes de los agentes? ¿Cuál es el problema de optimización que se resuelve? Y está en pantalla en este momento. Esa ecuación 3.9 es nuestro modelo genérico del problema de optimización que resuelven los agentes. Es un problema de maximización clásico, dos variables, en este caso la función de utilidad, la suma de estos dos C1 y C2. Eso es clásico, que tengamos una función de utilidad que es la que quiero maximizar, sujeto a una serie de restricciones. La única diferencia respecto a un problema de programación lineal, por ejemplo, que es optimización clásica a estas alturas de la historia, es que aquí hay condiciones. En un problema de optimización clásico, puedo tener ecuaciones. Normalmente tengo inecuaciones como esta. Las variables pueden tener valores acotados, por ejemplo. Pueden ser por debajo o por arriba, eso no importa. Lo que hace una estrategia tradicional, la más popular en programación lineal, que es el simplex, es recorrer ese espacio matemáticamente y conseguir los mejores valores que me maximizan, en este caso, el valor de la función final. Pero acá no puedo aplicarlo directamente porque tengo condiciones. Estas condiciones son en umbrales, que mencionaba más temprano. Ojo, este es el problema independiente de que yo voy a hacer simulación con él. Es justo lo que quería. Planteo una descripción matemática del problema a la que le pudiese aplicar cualquiera que sea la tecnología existente para resolver esa clase de problema y compararla con la salida del simulador. Ese fue el ejercicio que hicimos y que se describe en esta sección del capítulo 13. Yo creo que este no es un problema inédito. Este problema está en pantalla, incluso con estas condiciones acá, se ha planteado antes como programación lineal por tramos. ¿Cómo se dice? No fue un nombre en inglés. Intervals. No. Bueno, se me fue el nombre en inglés. Ahí debe estar en una parte. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a ver qué tecnología hay para hacer eso. Resulta que no hay mucha. Lo que están haciendo ahora, lo que se hace normalmente es reducir el problema ese de optimización por tramos a un problema de programación lineal y resolverlo. Y fue exactamente lo que hicimos. Curiosamente utilizando ASWI Prolog, que tiene una biblioteca de simplex.
lo que hicimos fue reducirlo y van a ver el código. Ahí está la descripción del experimento de simulación. Van a ver, creo que viene acá la primera. No voy a entrar en los detalles, lo tengan presente. Este es, aquí está, ¿ves? El simplex, el Prolog. Lo que están viendo en pantalla en este momento es un programa lógico que además es un programa de programación lineal, que además es un programa, una reducción, una adaptación del programa de programación lineal por etapas, del modelo de programación lineal por etapas necesario para resolver el problema que les acabo de mostrar. Aquí está la función de maximización, y lo que hace es buscar el valor apropiado, y aquí está qué es una solución, la maximización de esos valores. Entonces lo que tienen en pantalla es el código Prolog que resuelve el mismo problema que resuelven los agentes, pero utilizando la programación simple tradicional. Van a ver el resto del capítulo, justifico el uso del simple para resolverlo. Pero lo que estaba mostrando en el cuadro 3.3, que está, además tiene que ver de lado, es la comparación entre los dos, entre el simulador y entre la salida del simulador y la salida del modelo teórico ese, utilizando el simple. Y lo que se ve es que los agentes son efectivamente muy buenos para maximizar el problema genérico. Los agentes llegan a puntos en donde no llegaría el otro. Yo no tengo ninguna gráfica ahí, creo. No empecé. No metí la gráfica dentro de la lámina, pero tengo por ahí en otra parte, puedo mostrar. Los datos. El cuadro 3.3 muestra la salida producida por la programación teórica lineal junto a los valores y las mismas variables generadas por el simulador con los agentes aprendices. Aquí están los teóricos y aquí están los simulados. Es muy interesante notar que el monto total de capital es prácticamente invariante entre el modelo teórico y la simulación. Ambos maximizan el valor total de capital. Esto significa que efectivamente el simulador multiagente se comporta como un optimizador de la conducta global del sistema. Los saltos en esta variable se explican de la misma manera que la discrepancia entre las otras variables. La estrategia de resolución del programa lógico por restricciones y su motor simplex recorre el espacio de soluciones tratando entre valores extremos para cada variable del problema. Eso es lo que hace el simple. El simple es que son modelos lo que hace el algoritmo simple es que mueve los valores buscando puntos extremos, puntos de corte, se llaman entre las restricciones, y prueba los valores de la función de maximización. Donde consigue el máximo, ahí se detiene. El simulador va de una manera diferente. El simulador recorre pasito por pasito distintas configuraciones, no va a puntos extremos. ¿Tendrá alguna ventaja eso? Parte de lo discutimos. Esto implica en el contexto del problema de la reserva que uno de los agentes puede recibir una gran porción de la tierra disponible incluso si el otro no recibe tierra alguna, lo cual es poco probable en el caso de la reserva. La solución global sería la misma, pero las soluciones particulares de cada agente serán muy desiguales. En la simulación, sin embargo, los agentes van adquiriendo los terrenos progresivamente y en pequeños saltos. Los pequeños saltos corresponden al esfuerzo físico de cada uno, lo cual suele ser más o menos parecido entre personas. Con lo cual la diferencia entre ellos es muy poca. Esto puede yo tengo una gráfica, se la voy a mostrar después. Esto puede significar, como en los casos 22, 29 y 31 en el 433, que ninguno de los dos agentes alcanzará la solución óptima individual, con lo que la solución global tampoco será la mejor. Los resultados de la simulación parecen ser menos cegados entre los agentes, lo que sugiere que el proceso de búsqueda por simulación podría obtener mejores respuestas desde esa perspectiva local de los agentes, en algunos casos al menos. Es importante aclarar, sin embargo, que el alcance y la precisión de estos resultados depende del tiempo de simulación. Se puede notar que con tiempos menores la búsqueda se detiene en valores subóptimos. El tiempo de simulación requerido además puede ser tan grande que pudieran ser manejables con variables enteras, con lo que usamos en el código de este modelo. Por lo que se requiere atender otro parámetro importante, el paso. Por paso nos referimos a los valores con los que se incrementa, en este caso solo se incrementa la variable durante la simulación. Cada vez que la gente ejecuta la acción cultivar, el terreno que tiene asignado a ese agente crece en cierta medida. Esa medida es el paso al que nos referimos.
Todo esto, por supuesto, es una perspectiva muy limitada del asunto, pero lo que estamos diciendo, lo que me gustaría continuar estudiando más adelante es lo que... Los agentes se están utilizando para resolver ese problema, que no tiene agentes. El problema es un problema de maximizar cierto valor, que circunstancialmente es una combinación lineal de un conjunto de variables. Pero las restricciones sobre esa combinación lineal no son lineales. Son reglas. Ojo, no son reglas las que le ponemos dentro de los agentes, son reglas sobre el ambiente. Esto es, si se cumple cierto criterio, el valor de la variable de la C correspondiente va a ser f, va a ser dado por la función f. Si no se cumple el criterio, va a ser dado por otra función diferente. ¿Cómo paso de ahí a que un montón de gente resuelva el mismo problema? Es un asunto metodológico genial. Pero lo que hemos probado es que se puede hacer, cuando menos con cierta forma de esa función h, f y g. No solamente se puede hacer siempre, pero se puede obtener un resultado máximo. Funcionar el simulador como utilizador. Es algo que además se ha dicho de varias veces, de varias maneras, en todo esto de la computación emergente, que los agentes, las hormigas por ejemplo, pueden resolver problemas de optimización, haciendo un ataque masivo en paralelo, probando muchas alternativas diferentes al mismo tiempo y llegando al resultado estable que es óptimo. Bueno, nosotros estamos probando que lo hacen matemáticamente correcto. Ese es detrás de esta prueba, que por supuesto todavía tiene mucho más que elaborar. Pero para que se den cuenta del posible alcance de una teoría de sistemas multiagentes basada en lógica, en la que tenemos además una descripción explícita de cada agente por separado. Y con eso cierro el curso. Ese es básicamente el alcance que tiene la teoría hasta ahora, y bueno, aún queda mucho por probar, pero me parece a nosotros que el enfoque es prometedor. Esto no va para el examen, desde luego no voy a evaluar nada del capítulo 3 ni de aprendizaje, solo se lo estoy dando a ustedes como una forma de cultura general para que tengan presente que hay soluciones de optimización basada en simulación multiagente, o sea, con agentes explícitos en la simulación. Si alguien quiere hacer algo de eso más adelante, con muchísimo gusto me gustaría hablar del asunto. No tiene que ser tesis, puede ser un trabajo de aplicación, lo que sea. Bueno, con eso creo que cierro mi curso. Me quedo sin voz además. Disculpen todo lo malo, yo sé que ha habido momentos muy pesados del curso, yo sigo aprendiendo a editarlo. Voy a editarlo de nuevo el próximo semestre y después me voy a tomar un año de sabático para aprender a editarlo mejor en la siguiente vuelta. A mí me encanta mi curso, ha sido una fuente de cantidad de experiencia, aparte por supuesto del trabajo regular. Y yo le agradezco a ustedes por prestarse a la experiencia y por las cosas que me han dicho, los datos que me han soltado por allí, cualquier otra cosa que me quieran decir al respecto. Sé muy bien que las experiencias de evaluación han sido traumáticas. Hemos pensado en cómo hacerlo menos traumáticas sin que pierdan el valor de evaluación, es decir, que ustedes puedan decir: yo hice un curso de lógica y yo sé algo de lógica, aunque no sea... Es que siempre va a ser parcial. Con todas las cosas que se han hecho en 20 siglos, es imposible que alguien diga siquiera yo sé mucho. O sea, algunas cosas. Entiendo de qué estás hablando y eso que tú haces yo lo hago mejor de esta otra manera, por ejemplo. Pero decir tenemos toda la lógica cubierta es imposible. Sería demasiado bien. Pero que se vayan por lo menos entendiendo que es un para todos, que es un sí, que es una negación. Esa clase de cosas para mí para todos es fundamental. Ojalá que no pierdan esa perspectiva, sobre todo la perspectiva de que se trata de un tema abierto a pesar de sus 24 siglos de historia, que hay todavía cosas que hacer y que el plantearnos como proyecto tecnológico además informa, se le da nuevo conocimiento al proyecto filosófico, original, histórico, si ustedes quieren. ¿Qué hacemos para el miércoles que viene? Yo voy a hacer la bitácora, espero que mañana o el viernes, con los detalles cruciales. Los datos son los mismos de siempre,
la guía de estudio, el libro del profesor Kowalski y este libro mío, el capítulo 1 en particular, son claves. Yo no he hecho el examen todavía, así que no puedo decir que va a salir. Perdón, tenía que hacerlo. Pero va a ser un problema como lo que han visto en el libro. Un conjunto de problemas de ese tipo, de 2 horas, de 8 a 2, de 8 a 10. Y luego descansamos un rato y seguimos con la presentación de los proyectos. ¿Preguntas? Paolo. En cuanto al proyecto, en cuanto a mí en particular, yo le había ofrecido a usted hacer algo en Prolog, ¿no? Sí. Pero estoy teniendo problemas con Prolog. Inclusive para hacer ejercicios sencillos como el primer curso aquel de Romeo ama Julieta, estar arrojando errores, estoy pensando inclusive lograr Prolog y volver a instalar a ver si la cosa va por ahí. Pero pensando en eso, yo estaba pensando que a lo mejor yo puedo hacer algo inclusive más ilustrativo, más manejable el proceso Java. ¿Es posible hacer ese cambio? Sí. Sí. Como quiera. No hay limitación al respecto. Yo le dije que no me pidieran verlo antes por adelantado, pero los errores puedo verlos, por supuesto. Si tienen un error, yo puedo chequear. Lo que pasa es que mi máquina es temperamental, entonces hay como cositas que tengo que buscarle la vuelta. Esas son las mejores máquinas temperamentales. De hecho, la tarea de se parecen a nosotros, ¿no? La tarea de Kai, yo ya se la entregué y anda muy bien en mi máquina. Si hago el punto ya, me desbarata ciertas cosas que no hay yo cuál es el problema. Entonces, bueno, ella le da por ahí. Sí, no se preocupen si hay errores. Yo entiendo esas, bueno, no lo estoy sufriendo hoy, que quise mostrarles al aprendiz corriendo y me di cuenta que en la versión de Prolog que acabo de instalar tiene problemas con la versión de Java que tenía instalado, o sea, el rollo de la librería, se no corre, yo lo tengo corriendo en el fondo. Entonces esas cosas pueden pasar y uno tiene mayor control sobre ellas. Aquí estaba tratando de hacerla funcionar. Aquí está el código de la gente aprendiz. Perdón, este es el gerente. Y se estrella por culpa de un símbolo que debería estar en una librería de soporte y no está. Y la librería está ahí, bueno, hay un detalle ahí que alguien no se está entendiendo. También es cierto que yo cambié el código. Empieza a cambiar un montón de cosas. Quería mostrar esta página en particular de Demian. Este es el envoltorio Java del Prolog. Lo tengo dentro de Galatea en esta clase Prolog AG. Y esta instrucción de inicializar el Prolog tiene una invocación a main module, que es un predicado que tengo dentro del código del Prolog de Gloria, que hasta donde yo he visto más nadie lo usa. Me obligó a cambiar la definición de uno de los objetos que viene con el JPL, la interfaz Java Prolog, lo cual me obliga a recompilar un nuevo JAR para el JPL. Ese debe ser el origen del problema. Tengo que ver qué fue lo que hice la vez pasada para corregirlo, eso fue hace 3 años, no me acuerdo qué fue lo que hice, y corregirlo. Puede parecer que no encuentra un símbolo de cada. Sí, pero creo que es porque yo estoy llamando el símbolo equivocado. Creo. Entonces voy a revisarlo. ¿Lo compilaste o lo instalaste con el mundo? Yo lo compilé todo de base. No es eso. Él por defecto no compila la librería de enlace dinámico, o sea, no te compila el motor de Prolog que es una librería de enlace dinámico. Sí. Entonces, y puedes tener el Java, pero no encuentra la librería y te da ese tipo de errores así. Sí, eso pero fíjate el error que sale, no es está indefinido, sí, lo puedo leer. Y con esta cosa. Voy a probar recopilando o dejando esa como librería dinámica, pero es que no debería pasar con la lectura 64. A ese juego de recargarlo hasta la 32 bits. No tiene sentido que lo haga aquí, no sé qué está pasando. Es decir, ahí, te das cuenta, el código que corría lo voy a poner a funcionar y falla por un detalle de la infraestructura subyacente. Así que yo entiendo eso, así no se preocupen. Lo que sí es importante es que su código tenga algún sentido lógico. Es decir, un modelo lógico de algo. Bien de una taxonomía que responde a unas ciertas preguntas, bien de una gente.
Eso. No se angustien si no funciona. Ah, por supuesto, toda esta aplicación se la ponían los muchachos a distancia porque no pueden ver mi pantalla. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces, el próximo miércoles. Fabricio pregunta si tenemos que dar diapositivas. No hace falta. Falta si tienen